Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro Gutiérrez. Por medio de este nuevo video, quiero explicarles qué es el derecho desde la filosofía. En la cápsula anterior les expliqué la necesidad de la filosofía para comprender qué es el derecho. Pero por medio de este video les voy a explicar qué es derecho por medio de la filosofía. Así que pongan mucha atención. Este video es de suma importancia. Hoy vamos a averiguar qué es verdaderamente el derecho. Pues bien, ¿qué es el derecho? El derecho no tiene masa atómica. El derecho no tiene peso atómico. El derecho no tiene masa ni volumen. El derecho no tiene color ni tamaño. Eso quiere decir que no es una cosa. Eso quiere decir que el derecho no es materia. El derecho no es materia. No existe en la naturaleza, no tiene número atómico, no tiene peso atómico, no tiene valencias, isótopos, no tiene color, tamaño. El derecho es una idea humana. Y como tal, entonces debe ser explicado como idea humana. Y es la filosofía la que se va a encargar de estudiar y explicar lo que es el derecho. Antes de que la filosofía apareciera, todo lo que tenía que ver con lo jurídico era explicado por las llamadas creencias místicas o creencias irracionales. Kant las dividió en misticismo, fetichismo y superstición. Y eran estas tres esferas las que trataban de explicar lo que era el derecho y lo que era la justicia y lo que eran las leyes divinas y humanas. Así se desarrollaba en las civilizaciones antiguas un concepto de derecho natural místico. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas como Egipto, China, India, Grecia, Mesopotamia, se explicaba que había leyes humanas y había leyes divinas, y las leyes divinas emanaban de los dioses. Y entonces en las civilizaciones místicas griegas se creía, por ejemplo, que Temis era la justicia eterna, que era la esposa de Zeus, y sus hijas eran la justicia entre los hombres. Entonces, que también eran diosas. Y entonces los sacerdotes de Temis, los Temispoloi, eran los jueces de las leyes divinas. Eso era una concepción mística. Pero cuando llega la racionalidad a Asia Menor y a Grecia, se empieza a cuestionar esos conceptos dogmáticos, místicos y supersticiosos acerca del derecho y acerca de todo. Empiezan primero los filósofos de la naturaleza a tratar, los presocráticos, a tratar de explicar las grandes preguntas del todo. ¿Qué es el universo? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el mundo? Y aparece la escuela de Elea, la escuela de Mileto, los jonios, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Demócrito, Anaxágoras, Heráclito, Parménides, todos ellos anteriores a los tres grandes clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero cuando llega Sócrates plantea que es imposible conocer las profundidades del universo y las profundidades de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el universo y la naturaleza son infinitos, ilimitados, atemporales y eternos. Entonces dice Sócrates, ¿cómo nosotros, los seres humanos que somos finitos, limitados, temporales y mortales, podemos comprender lo inmortal y eterno? Es imposible. Y entonces Sócrates concluyó que en materia cosmológica yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque mi razón limitada, temporal y mortal no alcanza a conocer las profundidades de lo ilimitado, de lo eterno y de lo inmortal. Y entonces, mejor concéntrate en conocerte a ti mismo, dice Sócrates. Mejor conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano es la medida de todo. Entonces, Sócrates reduce el campo de la filosofía a conocer qué es el ser humano y qué es su entorno, su sociedad, su comunidad. Y entonces, a partir de Sócrates, la filosofía se centra en conocer al ser humano, en conocer su entorno, su sociedad. Se convierte en antropocéntrica la filosofía. Y luego su discípulo Platón y su discípulo Aristóteles van desarrollando todo este campo filosófico. Y es Aristóteles el primero en definir filosóficamente el derecho. Y Aristóteles nos dice que el derecho es idea humana. El derecho es idea humana.
Pero toda idea humana que no surge de la experiencia de la naturaleza, sino de la pura razón, para poder saber qué es, debe manifestarse en conducta humana. Y por lo tanto, la idea únicamente es plausible, únicamente es latente, evidente, a través de la conducta del comportamiento. Por lo tanto, es idea puesta en práctica. Nos dice entonces Aristóteles que el derecho es idea humana, pero puesta en práctica. En ese sentido, Aristóteles se suma a los dos campos del conocimiento que su maestro Platón había desarrollado. Su maestro Platón decía que los dos campos del conocimiento humano son la doxa y la episteme. La doxa, opiniones, creencias, y la episteme, el conocimiento seguro. Pero Aristóteles dice, bueno, la episteme es el conocimiento seguro teórico, el conocimiento seguro experimental. Lo que se conoce de algo después de haber sido sometido a un proceso experimental o de conocimiento. Y entonces el derecho no puede ser parte de la episteme. La justicia no puede ser parte de la episteme. Y entonces Aristóteles agrega un tercer campo del conocimiento que es la frónesis. Él le llamó a la ciencia práctica frónesis, el conocimiento práctico frónesis. Y entonces el derecho pertenece a la frónesis, porque como es pura idea humana, que no surge la experiencia, que no surge la naturaleza, porque no es materia, es pura idea humana y que únicamente se puede comprobar y se puede manifestar y se puede conocer a través de la practicidad del comportamiento y la conducta humana de esa idea. Entonces el derecho pertenece a la idea frónesis, pertenece al campo de la frónesis, y el derecho pertenece a la ciencia práctica, no es ciencia teórica. No se puede desarrollar ciencia teórica del derecho, sino únicamente ciencia práctica. Entonces, con Aristóteles surge lo que es el llamado derecho natural racional práctico. El derecho natural racional práctico. ¿Por qué? Porque los derechos naturales, como justicia, equidad, igualdad, esos derechos naturales racionales surgen del ser humano, pero únicamente son comprobables, únicamente pueden ser concretables a través del comportamiento humano, un comportamiento humano que se manifiesta en cierto tiempo dentro de un contexto social en relación con otros seres humanos y que a través de sistemas humanos sociales como el sistema de justicia pueden concretarse. Y entonces ahí vemos lo que es el derecho natural racional práctico, que de Aristóteles se trasladó por medio de los estoicos a la República Romana. Y es la gran República Romana la que empieza a desarrollar ese derecho natural racional práctico a través de la historia. Y se empiezan a crear las grandes instituciones del derecho natural racional práctico en la República Romana. Y sumado a los tres grandes clásicos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, surgen los grandes clásicos latinos como Séneca, Marco Aurelio, Marco Tulio Cicerón, sobre todo. Pero la República Romana se interrumpe con la llegada del Imperio Romano, y el Imperio Romano destruye ese derecho natural racional práctico y reincorpora el derecho natural místico a través de concebir las leyes de los dioses y las voluntades de la divinidad sobre las leyes humanas. Y entonces el César es considerado hijo de Júpiter, es un dios hecho hombre, es hijo de un dios y también es un dios. Y entonces el César, que ahora es un Augustus y un Princeps y un Pontifex Maximus, es el que tiene el control del derecho místico en el Imperio Romano. Bueno, durante el desarrollo del Imperio Romano, entonces cae el Imperio Romano, pero el Imperio Romano continúa a través del Sacro Imperio Romano Germánico Medieval, y entonces el derecho natural, ahora teológico, místico, papal, medieval, universal, tiene el dominio en el mundo, y la razón y la racionalidad filosófica se ve interrumpida por todos esos 1000 años de la Edad Media. Por eso es llamado oscurantismo, porque no hay desarrollo de la ciencia, ni de las artes, ni de la literatura, ni de la filosofía, sino que es un periodo oscuro en el que el misticismo de la Iglesia Universal medieval domina el mundo. Pero cuando llega el Renacimiento, llega la Reforma, llega la Ilustración, llega la Revolución Industrial, hay una emancipación del ser humano. Se regresa al estudio de los clásicos griegos y de los clásicos latinos, y es la Ilustración la que hace regresar ese derecho natural racional práctico. ¿Por qué? Porque el ser humano se independiza
del sistema imperial místico, se independiza de los dogmas, se independiza de las verdades absolutas y racionales y empieza a cuestionarse todo. Y es el gran René Descartes, con su discurso del método en el año de 1637, que empieza a cuestionarse todo y no cree en nada. Dice, yo dudo de todo. ¿Por qué? Porque antes de la Edad Media las verdades eran impuestas, eran dogmas irracionales, impuestos, que no se podían cuestionar, y quien los cuestionaba era sometido a la Inquisición, a la pena de muerte, a la tortura. Y entonces es René Descartes, con su discurso del método de 1637, que dice, yo dudo de todo, no acepto las verdades impuestas, dudo de todo menos de mi duda porque aquí la siento. Y si dudo es porque pienso, y si pienso es porque existo. Cogito ergo sum, si pienso, existo. Entonces, aquí la razón empieza a imperar, se empieza a desarrollar en la ilustración, una ilustración que tiene 3 etapas: el racionalismo cartesiano, el luminismo o enciclopedismo, y una tercera etapa que es el criticismo de Immanuel Kant en la ilustración. Entonces se empieza a regresar, a retomar los conceptos de la razón práctica aristotélica, la razón práctica filosófica, a través de los racionalistas, a través de los enciclopedistas como Voltaire, como Montesquieu, como Robespierre y como Rousseau, pero finalmente llega el criticismo, llega Immanuel Kant, que le pone la guinda al pastel, le pone el punto en la I. Y es Immanuel Kant el que empieza a desarrollar todo un sistema de derecho natural, racional, práctico. Muy bien, el derecho es una idea humana, pero es una idea humana que solamente puede comprobarse, manifestarse y evidenciarse a través del comportamiento práctico del ser humano. Entonces, Kant dice que la idea es un postulado de la razón. Muy bien, la idea es un postulado de la razón, pero las simples ideas no pueden comprobarse en este mundo, en esta realidad experimental, solamente como ideas. Por lo tanto, no se puede extraer teoría de las ideas, como sí se puede extraer teoría de la experiencia. Esa es la gran diferencia entre filosofía teórica y filosofía práctica. La filosofía teórica tiene que ver con las ciencias de la naturaleza, en donde sí se puede comprobar a través de métodos experimentales, por ejemplo, una enfermedad, que es un virus, la vacuna para contrarrestar un virus tiene que ser sometida a pruebas experimentales. Eso es la filosofía teórica. De ahí se puede desarrollar teoría, pero de las ideas no. Entonces dice Kant, de la única manera que las ideas pueden evidenciarse, manifestarse, comprobarse, es a través del comportamiento práctico del ser humano. Y entonces la idea es un postulado de la razón, pero un postulado de la razón práctica. Y si el derecho es una idea, para que el derecho verdaderamente exista en esta realidad humana, tiene que traducirse en práctica humana. Entonces si el derecho es idea y la idea es un postulado de la razón, pero si el derecho, para poder evidenciarse, tiene que desarrollarse a través del comportamiento práctico, entonces el derecho es un postulado de la razón práctica. Entonces, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, Kant le llama ética. ¿Por qué? Porque la ética es la ciencia de las costumbres, la ciencia del comportamiento humano, del qué hacer. Pero el ser humano se va a comportar éticamente si se comporta racionalmente. Entonces, por eso se le llama ética a la ciencia del comportamiento humano. Aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Immanuel Kant dice que los seres humanos estamos compuestos de 2 elementos o componentes: nuestra parte animal y pasional e instintiva y nuestra parte racional. Todos los ilustrados del siglo XVII y XVIII fueron especialistas en explicar el estado de naturaleza salvaje del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene su parte animal y su parte racional, pero cuando el ser humano no ha desarrollado su parte racional, se comporta como un animal. Aristóteles decía que el ser humano, cuando se comporta conforme a su razón, es el mejor de todos los seres humanos. Pero cuando se comporta sin la razón, es el peor de todos los animales. Hobbes decía que el estado de naturaleza animal del ser humano es la guerra, la violencia, la guerra. Locke decía que el estado de naturaleza del ser humano es un estado de naturaleza sin civilidad.
un estado no civil, un estado en el que cada quien hace lo que quiere, un estado anarquista. Y entonces Hegel nos dice que el estado de naturaleza salvaje del ser humano es el poder. ¿Por qué? Porque Hegel en su obra La dialéctica del amo y el esclavo dice que el ser humano, cuando se comporta en su irracionalidad como un animal, es el peor de todos los animales. Porque un animal desea cosas, un león desea comer, desea carne, mata a otro animal, se lo come y se acabó. Pero el ser humano, dice Hegel, en su estado animal, desea deseos, ambiciona, desea poder, desea dominar a otro. Esa es la dialéctica del amo y el esclavo. Por eso dice Hegel que el estado de naturaleza salvaje del ser humano es el poder. Y entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, cuando está en su parte pasional e instintiva y no se encuentra dominado por la razón, sino por su animalidad, por su instinto, el ser humano tiene una voluntad de poder, lo que decía Michel Foucault. El ser humano se encuentra en un estado de voluntad de poder, relaciones de poder, dominar a otro. Y entonces es una guerra de dominaciones. Y entonces el ser humano en su estado animal se comporta con deseos de poder, y ahí surge el egoísmo, la envidia, la ambición, la avaricia, la lujuria, todos los ámbitos que tienen que ver con dominación. Dominar, ver a los otros como cosas, ver a los otros como objetos sexuales, como objetos de dominación, como objetos de riqueza, como objetos de explotación. Ver eso es cosificar al ser humano, quitarle su dignidad, ponerle precio al ser humano, dominarlo. Ese es el ser humano en su estado natural de animalidad. Y entonces Kant nos dice que el ser humano en su estado natural salvaje es primitivo, no piensa, sino que se deja dominar por los impulsos exteriores, por la sinrazón, por la irracionalidad, por sus instintos salvajes, por sus deseos. Pero llega un momento que el ser humano progresa, bloquea su animalidad y se sujeta a la razón. Cuando el ser humano se sujeta a la razón, entonces se desprende, se desmarca su animalidad y se deja gobernar por sus ideas. Y entonces sus ideas son postulados de la razón. Pero esa razón lo hace comportarse racionalmente. Y el comportarse racionalmente se llama ethos, ética. El comportarse racionalmente es la ética. Por eso es que la ética es la ciencia del comportamiento humano racional. Ser ético es ser racional. Ser un animal es ser antiético. Comportarse racionalmente es ser ético. Y entonces la ética es la ciencia del comportamiento humano racional. Y entonces la idea que se pone en práctica es un postulado de la razón práctica. Pero cada postulado de la razón, de mi razón práctica, que me gobierna y me hace comportarme racionalmente y por lo tanto éticamente, es una autolegislación. Es una autolegislación, me autolegislo. ¿Por qué? Y entonces me empiezo, con mi postulado de la razón práctica, mis ideas, me impongo leyes de comportamiento. Y cuando me impongo leyes de comportamiento, esas leyes de comportamiento se llaman imperativos morales. No debes matar, no debes robar, no debes mentir, no debes tomar lo ajeno. Esos son leyes morales. No debes tener egoísmo, no debes tener envidia, no debes cosificar a tus congéneres. Son iguales que tú. Esos postulados de razón práctica son las leyes morales. Autolegislación. Pero esas leyes morales que yo me impongo, se las impone cualquier ser humano que empieza a usar su razón. Porque la razón humana es única, es universal. Por eso la legislación moral es universal. Y entonces los postulados de la razón práctica se convierten en legislación moral cuando me autolegislo y me autorregulo para mi comportamiento. Pero cuando esa autolegislación moral la exteriorizo para pactar mi comportamiento con otro, esas leyes morales pasan a ser leyes jurídicas. Cuando las exteriorizo, cuando yo me autolegislo en cómo me comporto yo, eso se llama moral. Pero cuando esa misma autolegislación la exteriorizo para tener relaciones interpersonales reguladas con mi otro no yo, eso se llama
derecho, son leyes jurídicas. Y entonces, aquí surge la primera exteriorización del derecho desde la razón, con la lex pacta sunt serpanda. Lo pactado entre las partes es ley para ellos. Yo empiezo a regular mis relaciones bilaterales con los demás, con estas mismas leyes morales con las que me autolegislo. Ahora vengo y para poder tener buenas relaciones y armonía con mis congéneres, ellos que se están comportando racionalmente, yo también, exteriorizamos nuestra legislación moral y se convierte en legislación jurídica, se convierte en derecho cuando se exterioriza. Y ahí emanan los derechos naturales. Esos derechos naturales, el derecho como un postulado a la razón práctica se exterioriza y ese derecho se manifiesta en el conjunto de derechos naturales que surgen como postulado a la razón práctica. Yo tengo que estar vivo, es un postulado a la razón práctica. La idea de estar vivo es un postulado a la razón práctica. Es un derecho natural. Tengo que estar vivo, pero para estar vivo tengo que estar sano. Pero para estar sano tengo que estar bien alimentado. Para estar bien alimentado tengo que recibir emolumentos económicos para comprar alimento. Y para recibir emolumentos económicos tengo que trabajar y tengo que poner una empresa o tengo que comerciar. Entonces, el derecho natural de estar vivo se deriva el derecho natural a estar sano, el derecho a la salud. Y el derecho a la salud se deriva el derecho a alimentarme, el derecho a alimentarme, el derecho a recibir retribuciones económicas, pero para eso el derecho al trabajo, el derecho al comercio, el derecho a la empresa, el derecho a la propiedad privada. Son derechos naturales que surgen de mi libertad de pensar. ¿Por qué? Porque el más grande derecho natural es el campo de la libertad. Porque el solo hecho de estar vivo sin pensar me hace una cosa. Un ser existencial una cosa. Pero cuando yo pienso, yo ejerzo mi libertad y el ejercer mi libertad me hace humano. Y entonces el principal derecho natural es la libertad de pensar, la libertad de decidir cada posibilidad que se me presenta. Y entonces el derecho es un postulado a la razón práctica que se manifiesta en una serie de postulados de comportamiento práctico exteriorizado que se llaman derechos naturales. Pero llega un momento que toda la comunidad evoluciona hacia la racionalidad, progresa hacia la racionalidad. Y entonces toda la comunidad de seres humanos libres que ejercen su libertad de decidir cada cuestión que se les presenta, deciden pactar su convivencia. Y entonces hacen un pacto social. Y en ese pacto social lo que hacen es crear una razón general, un postulado. Cada quien tiene sus postulados de la razón práctica individual, pero entre todos crean un postulado de la razón práctica general y lo plasman en un documento escrito, en un pacto político, en un pacto social que se llama Constitución. Y en ese mismo pacto crean, a través de un postulado de la razón general, un ente abstracto que sirva de árbitro y de instrumento para mediar entre todos los derechos de todos y para garantizar los derechos de todos, que se llama Estado. Y entonces surge el Estado como un postulado de la razón práctica, como un ente abstracto que sirve de árbitro y de instrumento al servicio del pueblo para garantizar los derechos de todos. Pero el derecho de ese Estado, esa comunidad, surge de la razón general, y esa voluntad general, esa razón general que surge de los postulados de la razón práctica de cada uno de los individuos que pactan su convivencia armónica, se plasma en un pacto político que se llama Constitución Política. Y entonces el derecho, que es un postulado de la razón práctica, primero, en lo individual, se convierte en un postulado de la razón práctica general que queda plasmado en la Constitución. Por lo tanto, el derecho está dentro de la Constitución. Y es el derecho que está dentro de la Constitución el que debe regir y gobernar, no el Estado, porque el Estado es otro postulado de la razón práctica que lo único que va a servir es de árbitro de instrumento al servicio del pueblo para hacer efectivo ese derecho general que quedó plasmado en la Constitución y que es el que debe gobernar a todos. Pero como esa razón es universal, ese es el mismo derecho que debe regir en todos los estados, en todas las comunidades que pacten por medio del postulado de la razón práctica una razón general, es el mismo. Y entonces aquí surge el concepto de universalidad del derecho como un postulado de la razón práctica general que emerge de la convivencia o del pacto de los postulados de las razones prácticas de cada uno. Y entonces Kant concluye que el derecho es el acto por cuya máxima se hace compatible el libre arbitrio de cada uno con el de todos mediante una legislación universal. El acto es el acto de crear una voluntad general, una razón general en un pacto político
o social, que se llama Constitución, por cuya máxima, la máxima de esa voluntad general, es la legislación de la razón, legislación universal, se hace compatible el libre arbitrio de cada uno con el de todos, los postulados de la razón práctica de cada uno, los derechos naturales de cada uno, que son manifestaciones de sus ideas puestas en práctica, postulado de la razón en práctica mediante una legislación universal, la legislación universal de la razón. Y entonces el derecho surge de la ética, surge de la moral y se manifiesta como postulado general de la razón práctica de toda una comunidad de seres humanos que en libertad racional piensan y se someten a una legislación universal de la razón. Esto es el derecho filosóficamente explicado desde la óptica de la filosofía. Esto es el derecho en su concepción de universalidad. Bueno, les agradezco por su atención. Espero que se suscriban a mi canal para seguir recibiendo contenido sobre filosofía, filosofía del derecho y sobre derecho. Que tengan todos una feliz tarde y que Dios los bendiga.